El 18 de noviembre amaneció con un silencio engañoso en Uruapan. Después de 3 días seguidos de operativos, cateos, aseguramientos y topones, la ciudad parecía tomar aire. No había ráfagas en la madrugada ni convoyes avanzando a toda velocidad. Pero para quienes conocen la lógica de la guerra entre el Estado y el crimen organizado, esa calma no traía tranquilidad, sino una pregunta inevitable. ¿Qué iba a responder el cártel Jalisco Nueva Generación después de los golpes que había recibido? Desde primera hora, los movimientos militares eran evidentes. La Sedena reforzó posiciones en las salidas a Lombardía, Gabriel Zamora y Apatzingán. La Marina mantuvo presencia en colonias donde el día anterior habían reventado casas de seguridad. La Guardia Nacional desplegó más unidades en carreteras y caminos secundarios. El mensaje oficial era claro. El gobierno federal no cedería terreno. A las 9 de la mañana, los habitantes de Uruapan empezaron a notar algo distinto. El sobrevuelo constante de helicópteros de la Sedena sobre la zona serrana al oriente y sur del municipio. No se trataba de simples recorridos de exhibición. Los aparatos mantenían patrones de vuelo repetidos sobre cañadas, lomeríos y brechas. Buscaban algo o a alguien. Lo que pocos sabían es que, mientras los helicópteros volaban, del otro lado también se movían piezas. El CJNG llevaba 3 días replegándose, reorganizándose y analizando la respuesta del Estado. Habían perdido blindadas, campamentos, casas urbanas, talleres y puntos de vigilancia. El liderazgo regional entendió que, si no respondía, el mensaje que se enviaría a su propia base sería devastador. El 18 de noviembre decidieron contestar. De acuerdo con versiones de inteligencia que circularían más tarde, la organización había preparado desde tiempo atrás posiciones en la sierra para defender sus corredores. No eran trincheras visibles ni campamentos masivos, sino puntos discretos, elegidos por su ventaja natural. Desniveles de terreno, cañones angostos, zonas de difícil acceso y barrancas que obligaban a las aeronaves a volar más bajo para observar con detalle. A las 10:30 de la mañana, 2 helicópteros de la Sedena realizaban un recorrido de reconocimiento entre la zona de San Miguel Charagüén y los límites con Gabriel Zamora. Desde tierra, muchos solo vieron sombras cruzando el cielo y escucharon el eco de los rotores rebotar en los cerros. Para los militares a bordo, era un vuelo más dentro de la rutina de los últimos días. Vigilar brechas, registrar movimientos, detectar campamentos, apoyar a las tropas en tierra. La versión oficial diría después que fue un ataque cobarde contra aeronaves en pleno reconocimiento, pero lo cierto es que todo ocurrió en cuestión de minutos. De pronto, los pobladores de varias comunidades pequeñas escucharon algo diferente al ruido de los helicópteros. Detonaciones secas, aisladas, que no se parecían a un intercambio de fuego a ras de suelo. Algunos hablaron de truenos raros, otros de golpes al aire. No sabían que estaban presenciando el momento exacto en que la balanza cambiaba de lado por unos instantes. En uno de los aparatos, los pilotos sintieron los impactos. No eran disparos de armas cortas ni de fusiles comunes. El helicóptero comenzó a perder estabilidad. Intentaron maniobrar, ganar altura, alejarse del ángulo de fuego, pero el daño estaba hecho. Los sistemas de la aeronave fallaron y en segundos se encontraron luchando no por completar el operativo, sino por salvar la vida. El helicóptero terminó cayendo en una ladera arbolada, a varios kilómetros de cualquier camino transitable. El impacto fue brutal. El humo se elevó entre los árboles y el estruendo se escuchó en comunidades cercanas sin que sus habitantes supieran exactamente qué había pasado. Solo después, cuando equipos de rescate lograron llegar, quedaría claro que el CJNG había logrado lo que durante años se había visto como una línea roja: derribar una aeronave de la Sedena en plena operación. El segundo helicóptero, que volaba en formación a cierta distancia, también fue atacado. Aunque no se precipitó con la misma violencia, sufrió daños que lo obligaron a realizar un aterrizaje de emergencia en una zona de difícil acceso. No fue un derribo total, pero sí una neutralización en términos operativos. El resultado era contundente: 2 aeronaves fuera de combate en cuestión de minutos.
La noticia no tardó en correr, primero como rumor y luego como certeza. En grupos de mensajería comenzaron a circular audios de habitantes de la sierra hablando de un helicóptero caído y de soldados pidiendo apoyo. Minutos después, las carreteras comenzaron a llenarse de vehículos militares, camiones, ambulancias, unidades todoterreno y convoyes mixtos de Sedena y Guardia Nacional se dirigían hacia la zona del siniestro. El Estado había recibido un golpe simbólico, y la prioridad inmediata era rescatar a los sobrevivientes, recuperar cuerpos y asegurar el área para evitar una nueva emboscada. En Uruapan, la reacción fue doble. Por un lado, miedo. Para los habitantes, saber que un grupo criminal es capaz de dañar aeronaves militares cambia por completo la percepción del conflicto. Ya no se trata solo de balaceras entre camionetas, sino de una confrontación abierta donde, al menos por un momento, el cártel logró acercarse al nivel de fuego del Estado. Por otro lado, en ciertos sectores comenzó a circular otra sensación, la de que la respuesta del gobierno federal podría escalar a un nivel desconocido. Mientras los equipos de rescate trabajaban en la sierra, en la zona urbana se reforzaron los retenes. Las entradas y salidas de Uruapan fueron prácticamente selladas. Vehículos eran revisados con mayor detalle, los tiempos de espera aumentaron, y muchos transportistas se vieron obligados a detener sus rutas. En colonias ya castigadas por operativos anteriores, la gente comenzó a preguntarse qué vendría después de lo ocurrido en la sierra. A media tarde, el gobierno federal emitió un comunicado breve, sin detalles. Confirmó un incidente con 2 aeronaves de la Sedena y habló de una agresión cobarde de grupos armados en la zona serrana de Michoacán. No dio cifras de bajas ni describió la magnitud del ataque. Sin embargo, para entonces, ya era imposible contener por completo la información. Fotografías borrosas del humo en los cerros y videos lejanos empezaron a circular en redes, alimentando la percepción de que el CJNG había logrado un golpe sin precedentes en la región. Especialistas en seguridad comenzaron a analizar lo ocurrido. Más allá de los detalles técnicos, lo que resaltaron fue el mensaje. Después de días de presión federal, el cártel respondió en el único terreno donde podía equilibrar momentáneamente la balanza, mostrando que conserva armamento y capacidad suficiente para desafiar a las Fuerzas Armadas. No necesitan derribar 10 helicópteros. Con 2 aparatos fuera de combate bastó para enviar una señal hacia arriba y hacia abajo, hacia su propia gente, para recordarles que siguen de pie, y hacia el Estado, para decirle que cada paso que dé tendrá un costo. En los pasillos políticos, el impacto también fue fuerte. Voces críticas advirtieron que la estrategia podría estar empujando al país hacia un escenario de conflicto de alta intensidad, donde el crimen organizado deja de limitarse a emboscadas y bloqueos y comienza a atacar activos militares con mayor descaro. Otros defendieron la ofensiva, argumentando que, precisamente por la capacidad de fuego del cártel, es indispensable sostener y profundizar la presión. En Uruapan, mientras tanto, la vida cotidiana se volvió aún más frágil. Muchas escuelas anunciaron que las clases se mantendrían a distancia durante algunos días. Empresarios locales revisaron sus protocolos de seguridad. Productores de aguacate comenzaron a evaluar rutas alternas para mover su mercancía, temiendo que los caminos normales fueran cerrados o que se convirtieran en escenario de nuevos operativos. Las calles se llenaron de rumores, que habría toque de queda no declarado, que llegarían más tropas, que podrían venir retenes permanentes en colonias conflictivas. En la sierra, los siguientes días serían clave. Equipos especializados llegaron a los puntos donde las aeronaves fueron alcanzadas. Técnicos de la Sedena y peritos militares recogieron restos del fuselaje, analizaron trayectorias de impacto y evaluaron la posibilidad de recuperar información de vuelo. Todo esto, mientras tropas reforzaban posiciones en zonas cercanas para evitar que el CJNG se acercara a los puntos del siniestro, ya fuera para provocar nuevas emboscadas o para tratar de capturar o destruir restos que pudieran servir como evidencia. A nivel estratégico, el derribo de 2 helicópteros puso sobre la mesa una realidad incómoda. El conflicto en Michoacán ha dejado de ser solo una disputa territorial cotidiana
para convertirse en un escenario donde el crimen organizado puede dañar, de manera puntual, recursos clave de las Fuerzas Armadas. No se trata de que el cártel tenga el mismo poder que el Estado, sino de que ha demostrado la capacidad de hacer daño en niveles que antes se consideraban casi intocables. Para la población de Uruapan, el 18 de noviembre se convirtió en la confirmación de sus peores temores, que viven en medio de una guerra que ya no se libra solo en las noticias. Es el piloto que pasa sobre sus casas, el soldado al que ven en las calles, el helicóptero que escuchan caer a lo lejos, la patrulla que ven correr hacia la sierra. Es también el recordatorio de que, por más operativos que se anuncien, la respuesta de los grupos criminales no será simplemente retirarse, sino intentar demostrar que siguen teniendo dientes. El gobierno federal, la Sedena y la Marina se enfrentan ahora a un dilema complejo. Por un lado, no pueden permitir que un ataque de esa magnitud quede sin respuesta. Por otro, cualquier escalada implica riesgos adicionales para la población civil y para el propio personal militar. Aumentar los bombardeos, reforzar la presencia aérea o llevar más tropas a la zona puede contener al cártel, pero también puede incrementar la posibilidad de que la violencia se intensifique en espacios donde viven miles de personas que solo quieren salir a trabajar y regresar a casa. Lo ocurrido el 18 de noviembre en Uruapan no se mide solo en vehículos, armamento o aeronaves perdidas. Se mide en la percepción de un país que observa cómo un cártel es capaz de derribar helicópteros militares y cómo, al mismo tiempo, el Estado insiste en que tiene el control. Se mide en el miedo de una ciudad que se ha acostumbrado a vivir entre retenes, cateos, topetones y operativos, pero que ahora ve cómo la guerra escala a otro nivel. A partir de ese día, cada helicóptero que sobrevuela Uruapan ya no se escucha igual. Para muchos, deja de ser solo un símbolo de autoridad y se convierte también en un recordatorio de vulnerabilidad. La sensación de riesgo no está solo en tierra, también está en el aire, y esa es una línea que, una vez cruzada, resulta muy difícil desandar. Lo que suceda después dependerá de decisiones que se tomen lejos de Uruapan, en escritorios y mesas de seguridad donde se discuten estrategias, números y escenarios. Pero las consecuencias se vivirán, otra vez, en las colonias, en los pueblos, en las brechas y en las montañas de Michoacán. Para quienes habitan ahí, el 18 de noviembre no es una fecha más. Es el día en que la guerra mostró que puede voltear hacia arriba, alcanzar el cielo y seguir, a pesar de todo, disputando cada metro de territorio, cada ruta y cada espacio donde el Estado y el crimen organizado chocan y, por ahora, ninguno logra imponer un final claro.